Dicen que a las 3 de la madrugada, cuando el mundo duerme profundamente, el velo entre nuestro mundo y el otro comienza a desvanecerse. Es la hora en que las calles de Santiago de Cuba se sumen en un silencio absoluto, y en algunos rincones oscuros algo despierta. Rafael, un joven ingeniero de software, consiguió empleo en una empresa tecnológica internacional con sede en Santiago. Emocionado por este nuevo capítulo, comenzó a buscar un apartamento donde vivir solo. Pero en esa ciudad, encontrar un lugar accesible era casi imposible, hasta que un corredor le ofreció una propiedad muy por debajo del precio de mercado. Era un departamento amplio, con buena luz natural y perfectamente amueblado. El único detalle extraño, el dueño vivía en Europa y solo lo rentaba a personas solteras, nada de familias. Rafael, sin dudarlo, firmó el contrato y se mudó. La primera semana fue tranquila, pero al cabo de unos días algo cambió. Rafael empezó a despertarse todos los días exactamente a las 3 de la mañana, sin razón. Solo abría los ojos y sentía su corazón latiendo con fuerza, un sudor frío recorriéndole la espalda y una sensación helada en el ambiente. Pensó que era estrés, algo típico al cambiar de ciudad y trabajo. Pero entonces comenzaron los sonidos. Una noche, escuchó cómo su puerta se abría lentamente, sin corrientes de aire. En otra ocasión, sintió una mano fría rozándole la frente. Al encender la luz, no vio a nadie, pero a los pies de su cama, durante un instante, juraría haber visto una pequeña muñeca antigua. Intentó buscar respuestas médicas. El doctor le aseguró que eran alucinaciones causadas por falta de sueño. Sus amigos lo tomaron como una broma, así que decidió invitar a uno a pasar la noche con él. Curiosamente, esa noche y la siguiente no pasó nada. Pero en cuanto volvió a quedarse solo, los sucesos regresaron. Respiraciones pesadas desde el interior del armario, sonidos de pasos cuando no había nadie, rasguños en la parte interna de la madera, como si alguien hubiese estado encerrado ahí y quisiera salir. Rafael decidió instalar una cámara en su habitación. Al revisar la grabación del día siguiente, se quedó sin aliento. A las 3 de la mañana exactas, se le veía levantándose de la cama, caminando hacia la cámara, sonriendo con una expresión vacía y luego volviendo a acostarse. Él no recordaba haber hecho nada de eso. Y lo peor, en el reflejo del espejo se veía claramente la figura de una mujer sentada en la esquina de la cama. Llevaba un vestido largo y los cabellos cubriéndole el rostro. Parecía esperar algo. Días después la vio de nuevo. Estaba en el balcón, inmóvil, observándolo desde afuera. Aterrorizado, Rafael buscó ayuda espiritual. En las afueras de Puerto Príncipe, un santero haitiano realizó una ceremonia especial con arroz, limones, velas y rezos. Al terminar, el santero le mostró el contenido del ritual. Todo había cambiado de color. Los ingredientes estaban completamente negros. «Aquí hay una presencia», dijo, «un alma atrapada por brujería, y tú la liberaste al mudarte». Le explicó que, muchos años atrás, una familia vivió en ese lugar. Su hija menor fue víctima de un hechizo oscuro que ató un espíritu femenino a su cuerpo. Aunque lograron salvarla, el espíritu quedó sellado en la casa. La maldición era específica. La entidad debía permanecer activa durante 3 años completos, alimentándose del miedo del próximo huésped. Y ese huésped ahora era Rafael. El santero le entregó una pulsera de protección consagrada en un templo de Loa. Le advirtió que la maldición no podía ser rota antes de tiempo, pero sí podía evitarse el daño físico si portaba ese talismán. Desde entonces,
Rafael siguió despertando todas las noches a la misma hora. La mujer aparecía en distintos rincones, a veces en el espejo, a veces debajo de la cama, otras veces escondida entre las cortinas, pero no podía tocarlo, hasta que una noche soñó con ella. Le hablaba con la voz de su madre. Le decía que no debía temerle, que solo quería quedarse con él. Cuando despertó, la pulsera tenía una pequeña grieta. Asustado, volvió al altar. El santero ya no estaba. Otro anciano le dijo: «Ella ya no está fuera, está dentro de ti. Lo único que impide que te destruya es ese hilo. Si se rompe, ya no volverás a despertar como tú». Desde entonces, Rafael evita dormir. Tiene miedo de cerrar los ojos y que no sea él quien despierte. Cada día, el hilo se agrieta un poco más. Cada noche, la figura se acerca más. Le quedan 2 años. Y aunque la pulsera aún lo protege, ya no está seguro de que dure tanto tiempo. Porque la mujer no solo quiere quedarse cerca, quiere quedarse con él. Jean-Paul era un empresario exitoso en Puerto Príncipe, Haití. Vivía junto a su esposa Mireille y su pequeño hijo de 5 años. Eran una familia feliz, con una vida cómoda. Una noche, después de asistir a una fiesta de negocios en las afueras de la ciudad, Jean-Paul decidió regresar a casa tomando un atajo por una vieja carretera rural. Esa ruta era conocida por la gente local como la Senda de los Espíritus. Muchos decían que era un camino maldito, donde las almas de los muertos vagaban sin descanso. Mireille le pidió que evitaran ese camino, pero Jean-Paul se rió, confiado. «No creas en supersticiones, yo estoy contigo». Al entrar en esa carretera solitaria, envuelta en neblina y silencio, una figura apareció en medio del camino. Era una mujer sentada en cuclillas, con el cabello largo cubriéndole el rostro y ropa sucia como si hubiera salido de una tumba. Jean-Paul detuvo el coche de golpe. Su esposa le suplicó que no saliera, pero él insistió en ayudar. Cuando se acercó a la figura, ésta alzó la cabeza lentamente y soltó un grito aterrador. Jean-Paul retrocedió confundido. Al volver al auto, su esposa ya no estaba. En su lugar había una figura demacrada, con una sonrisa torcida. Jean-Paul, paralizado por el terror, perdió el control del vehículo y se estrelló contra un árbol. Milagrosamente, Jean-Paul y su hijo salieron ilesos. Mireille, sin embargo, fue llevada al hospital en coma. Horas más tarde, fue declarada muerta. Pero 15 minutos después, volvió a la vida, como si nada hubiese pasado. Regresaron a casa, pero Mireille ya no era la misma. El perro de la familia, un Doberman llamado Rambo, comenzó a ladrarle sin cesar cada vez que ella se acercaba. Días después, lo encontraron muerto, con signos de haber sido brutalmente atacado. Nadie supo cómo sucedió. Jean-Paul empezó a notar comportamientos extraños en su esposa. Su risa era espeluznante, sus ojos oscuros, y solía hablar sola frente a los espejos. Una noche, su madre la vio escarbando la tierra en el jardín a medianoche, susurrando palabras en un idioma antiguo. Al confrontarla, Mireille se transformó brevemente ante sus ojos en algo inhumano y la mató. Fue entonces cuando Jean-Paul entendió la verdad. Mireille estaba poseída por el espíritu de Monique, una mujer de su pasado. Años atrás, cuando era joven, Jean-Paul tuvo una relación secreta con ella. Monique quedó embarazada y cuando le exigió matrimonio, él la golpeó en un ataque de ira, causándole la muerte. Enterró su cuerpo con ayuda de un amigo y creyó que el pasado había quedado atrás, pero el espíritu de Monique no había olvidado. Ahora,
Mónica había regresado, apoderándose del cuerpo de su esposa. Mató al perro, a su suegra, y planeaba destruir a Jean-Paul desde adentro, arrebatándole todo lo que amaba. Finalmente, lo dominó. Lo llevó al mismo lugar donde la enterró años atrás y lo sepultó vivo, cumpliendo así su venganza. Desde entonces, quienes cruzan la senda de los espíritus en Haití aseguran haber visto a una mujer con vestido sucio y ojos de odio caminando por la niebla, esperando a su próxima víctima. Porque en Haití el pasado nunca muere. El karma siempre vuelve. Si esta historia te puso los pelos de punta, suscríbete para más relatos reales y oscuros como este. Y si tú también tienes una experiencia sobrenatural, déjala en los comentarios. Tal vez la próxima historia sea la tuya. Nos vemos en la próxima noche sin descanso, aquí donde el verdadero terror apenas comienza.